En esta unidad vamos a hablar de los denominados costos estándares, costeo estándar. Esta unidad se inscribe dentro de la parte de la materia donde trabajamos fundamentalmente para tomar decisiones. ¿De qué se trata entonces el costeo estándar? Caractericémoslo. La idea del costo estándar es la idea de calcular anticipadamente cuáles deberían ser los costos de un producto. Calcular anticipadamente el deber ser, o sea, calcular con anterioridad a que ocurran los hechos e intentando definir un objetivo. Ahora bien, ese cálculo hecho con anterioridad, en lugar de hacerse esencialmente apoyado en la historia de la empresa, del producto, se debe hacer con ciertas características especiales, pensando en poder lograr la máxima eficiencia disponible, la máxima eficiencia posible con la tecnología disponible. O sea, no se trata solamente de pensar aproximadamente qué costo puedo llegar a tener, sino el mejor costo posible con la tecnología que estamos disponiendo. En tal sentido, entonces, es un costo presupuestado, pero pensando en la máxima eficiencia, pensando en alguna medida en un deber ser. Con lo cual, no estamos consagrando la historia, estamos priorizando los objetivos que deberíamos tener, ¿sí? Por eso hablamos de un objetivo deseado de alcanzar. Entonces, ¿qué necesitamos para definir un costo estándar? Definir un volumen considerado óptimo de alcanzar. Tendremos que analizar cuáles son las mejores materias primas, nuestros mejores proveedores y los mejores rendimientos que puedo obtener de esas materias primas. Evaluar cuál es la mano de obra necesaria, qué cantidad de gente, qué cantidad de tiempo, qué calificación de esas personas, qué eficiencia podré lograr, cuáles podrán ser los mejores costos operativos. Evaluar nuestros procesos productivos, cuál es la tecnología que disponemos, cuál es la máxima eficiencia a lograr, cuáles son los mejores costos operativos, y también ponernos a pensar en cuáles son los costos de estructura, los costos fijos que la empresa debería tener para poder lograr ese volumen. O sea, estamos hablando en todo momento de costos, digamos, objetivos. Un costo objetivo, una meta a lograr. Una meta a lograr. Pero avancemos un poco más. Si la empresa previamente define un volumen a lograr, las mejores prácticas productivas en cada uno de los elementos en términos de materia prima, de mano de obra, de eficiencia fabril, eso me va a dar un número. Me va a decir, yo soy capaz de producir este producto a este costo. Ahora bien, si el cálculo es realizado a priori, evidentemente la contracara de este costeo es comparar cuán alejado estuve de la realidad, entre la realidad y los objetivos planteados. Y a eso se denomina variaciones en estándares. O sea, yo previamente presupuesté un costo, no de cualquier forma, con la máxima eficiencia posible, y luego tengo que enfrentarlo contra la realidad. ¿Para qué? Esencialmente para poder identificar cómo estuve respecto de lo mejor que yo podría haber hecho. Obviamente, para poder hacer esa comparación,
tendré que hacerlo considerando el mismo volumen que finalmente se produjo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo definí que mi producción iba a ser de 10.000 toneladas y finalmente, por algún motivo X, la empresa no produjo 10.000 toneladas, sino que produjo 9.000, la comparación entre ambos, entre el estándar y el real, no puede ser comparar una producción a 10.000 toneladas con costos de producción a 9.000 toneladas, porque si no, evidentemente voy a haber ahorrado dinero. No, no es que ahorré dinero, simplemente produje menos y lo lógico sería que gaste menos dinero. Vale decir que para la comparación yo tendré que adecuar el costo estándar y el costo real al volumen realmente producido. Y de ese punto, a partir de ese punto, poder establecer alguna suerte de comparaciones. Ahora bien, el análisis de variaciones en estándares me lleva a tener que comparar por separado la variación, por un lado de los costos variables, por otro lado la de los costos fijos. Pero a su vez, la variación de los costos variables puede deberse o bien a variaciones producidas en la cantidad consumida de los insumos, o bien la variación en los precios pagados por esos insumos. Con lo cual, si yo hiciese una comparación sin hacer esta separación, en alguna medida podré estar mezclando las posibles causas de la variación. Entonces, si yo aíslo la cuestión cantidad de la cuestión precio, eso me estaría dando una mejor información respecto de por dónde puedo yo analizar mejor las causas de la variación. Lo vamos a ver ahora en la medida que vayamos separando esto. Entonces, por un lado la variación en los costos variables, separando en cantidades y precios. Por otro lado, la variación en costos fijos, en donde aquí no tiene sentido hacer el análisis de cantidades y precios, porque los costos fijos, al no estar atados al volumen, la variación de cantidad no tendría sentido justamente por esa inflexibilidad a la hora de determinar la masa de costos fijos. Lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora bien, esta comparación que estamos diciendo de separar costos variables, costos fijos, cantidades y precios, de manera de establecer las variaciones para cada uno, lo mejor sería que lo podamos hacer producto por producto, insumo por insumo y sección por sección. Claro, uno dice frente a esto, bueno, pero entonces estoy hablando de un tamaño del trabajo bastante importante. Aquí, como todo, hay que volver a señalar, ¿no? Cuidado con el costo del costo, ¿no? O sea, vale la pena, y vale la pena en la medida en que los montos en cuestión sean importantes, lo cual habla de un cierto tamaño de la empresa, y en la medida en que las variaciones sean importantes, bueno, podrá justificar un análisis más a fondo, ¿eh? Pero en teoría uno debería poder comparar, hacer un análisis minucioso de la variación presupuestado versus real, producto por producto, insumo por insumo y sección por sección, de manera de tener toda una radiografía de por dónde pasa la variación, a qué se produjo, a qué se debe esta variación, por qué se produjeron estas variaciones. Claramente este método de costeo estándar, ¿a qué apunta? Esencialmente está apuntando a la mejora, a poder identificar oportunidades de mejora, para poder yo trabajar
en la mejora de la eficiencia, cuanto yo más información tenga respecto de las posibles causas de ineficiencia, me daría un mejor herramental para poder ir trabajando sobre aquellos puntos en donde tenga más variación entre mi costo objetivo, mi costo presupuestado, si se quiere, ideal, contra mi costo real que se ha generado. Pero avancemos un poco más. Las variaciones en cantidad. Las variaciones en cantidad consisten en comparar el volumen realmente consumido de un insumo contra el volumen que yo dije que debería haber consumido. Obviamente, insisto, para el mismo volumen de producción. Digamos que el objetivo de esta variación es poder aislar la variación total del insumo para medir solamente el efecto del cambio en las cantidades consumidas, para poder aislarlo del problema del costo de compra del insumo. De pronto yo puedo haber gastado de más en un insumo, pero fundamentalmente por haberse elevado el precio y no tanto por haber tenido una variación de cantidades. Alguno podría pensar en que las variaciones de precio pueden ser algo menos manejables que las variaciones de cantidad. Esto, en la medida en que estemos en empresas más bien pequeñas, es bastante razonable pensar así. Si nuestra empresa no es formador de precios, sino que es tomador de precios, por lo tanto, bueno, parecería lógico que las alteraciones en el precio no las podamos manejar. Entonces, la idea de medir las variaciones de cantidad es no engañarme, no engañarme. Separemos el efecto precio del efecto cantidad para poder cuantificar mejor, para poder evaluar mejor la gestión. La fórmula es la que tenemos aquí. Cantidad estándar a consumir menos cantidad realmente consumida multiplicado por el precio estándar. Esta manera de medir la variación no me dice por qué se consumió de forma diferente, ni quién es el responsable de la variación. A mí esta variación me va a decir, yo, producto de no sé qué, he gastado más kilos de los que debería haber gastado. Y considerando el precio estándar, eso significó un incremento del gasto de tanto dinero. Claramente, esto es un disparador. O sea, esto debería generar que la empresa realice un análisis, una investigación adicional para poder determinar cuáles son las causas de esas variaciones. Aquí yo listo alguna posible enumeración de causas. Por ejemplo, que haya tenido en materias primas desperdicios mayores a los previstos. O, por ejemplo, que yo haya incorporado en un producto menos materias primas de las que dije que había que incorporar. En este caso tendría una variación, digamos, positiva, o sea, menor gasto, ¿sí? Obviamente con problemas eventualmente en cuanto a la calidad del producto. Una causa posible en cuanto a la cantidad puede ser variaciones en el ritmo de trabajo. Esto, por ejemplo, es muy importante en términos de variaciones de cantidad consumida de mano de obra o cantidad consumida de horas de procesamiento de equipos. Si yo trabajo a un ritmo menor, seguramente gaste más horas hombre, horas máquina, y entonces eso puede ser la explicación de un mayor costo. Puede ser que esté teniendo fugas o pérdidas de energía o de calor, y eso puede estar significando una variación de cantidad. Yo estoy enumerando algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos.
La idea de poder medir las variaciones de cantidad apuntan esencialmente a poder identificar cuáles son aquellas causas, aunque el método no me lo dé, por lo menos me va a decir, en esta sección, en este producto, en este insumo, he tenido un consumo por encima de lo previsto, pensando en que en general las variaciones de cantidad deberían ser, digamos, estar en general bajo el dominio de la empresa. Si uno piensa que la variación de precios puede llegar a ser menos manejable, las variaciones de cantidad sí deberían ser fuertemente manejables por la empresa. Entonces, el objetivo de medir las variaciones de cantidad apuntan, insisto, a ir determinando área por área en donde yo consumí de más. Pero vayamos ahora a la variación de precios. El análisis de la variación de precios va a consistir en comparar los precios que de verdad pagamos por el insumo contra el precio que habíamos fijado nosotros como precio ideal a ser abonado. La idea de esta variación es poder aislar, como decíamos, antes queríamos aislar el efecto cantidad, ahora quiero aislar el efecto precio, pensando en que el efecto precio, bueno, puede estar asociado a condiciones de negociación con terceros, puede estar asociado a condiciones inflacionarias que no podamos manejar, puede estar asociado a temas de tipo de cambio que tampoco podamos manejar, o bien a lo mejor puede estar diciéndonos que he comprado, he pagado de más o he aceptado ligeramente mayores precios de los proveedores cuando en realidad podría haber tenido algún manejo. La fórmula cambia un poquito respecto de la anterior, es la comparación de precios estándar contra real, pero ahora multiplicado no por la cantidad estándar, sino la cantidad real consumida. Esto nuevamente no me dice por qué pagué más un ítem, un insumo, ni quién es el responsable. Lo que intenta es cuantificar. Esto es por el precio y antes esto era por la cantidad. Listado de causas posibles. Por ejemplo, en materia de materias primas, por ejemplo, haber comprado a costos en donde no hemos tenido capacidad de negociación, por ejemplo, y entonces tengamos que aceptar lo de los proveedores. En materia de mano de obra, una posible causa podría ser que yo he pagado valores por encima de los presupuestados. Por ejemplo, si he empleado más horas nocturnas de las previstas, o por ejemplo si he empleado mayores cantidades de horas extras en lugar de horas normales, y entonces eso va a significar que he pagado mayores valores por hora. O, por ejemplo, si he empleado para hacer determinados tipos de trabajo a personal que tiene categorías más elevadas de las que se podrían haber empleado, y en tal caso estaré pagando jornales por encima de los pronosticados. Por ejemplo, si me aparecen bonificaciones o descuentos no contemplados, eso podría significar algún tipo de reducción en los precios de adquisición. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Esencialmente, he fijado un valor, digamos, ideal del costo, lo he fijado ítem por ítem, producto por producto, sección por sección, separando costos variables y costos fijos, y entonces he analizado a posteriori, ítem por ítem, por qué no llegué o por qué mejoré los rendimientos previstos en cada uno de estos elementos. Las variaciones las hacemos a nivel de cantidad y las variaciones las hacemos a nivel precio. Pero para los costos fijos yo no puedo hacer esa misma comparación. Los costos fijos
yo no los defino a partir del volumen. Los costos fijos yo los defino como un monto. Yo digo gastos de supervisión, gastos de alquiler, gastos de almacenamiento, gastos de control de calidad, y lo hago fijando valores que no tienen una oscilación, digamos, en función del volumen. Por lo tanto, el análisis tendrá que hacerse de manera diferente, porque en la construcción los costos fijos se cuantificaron de manera diferente. Entonces, ¿cuál sería el primer análisis? El primer análisis a fijar es qué monto presupuesté, qué monto tuve en la realidad. Y en esta comparación no está jugando que yo haya hecho un volumen de producción mayor o menor. Digámoslo así. Yo tengo una empresa y he fijado un volumen a alcanzar de 10.000 toneladas. Si la empresa en un mes determinado produce 9.000 toneladas, o sea, un 10% menos, eso no significa que el costo fijo tenga que bajar un 10%. ¿Por qué? Porque la cuantía del gasto no está asociado a los cambios de volumen. Entonces, si el responsable del sector gasta lo que le habíamos autorizado a gastar, su comportamiento no es erróneo, a pesar de haber bajado el volumen. Porque si yo he bajado el volumen, eso no significa como corolario que el costo fijo tenga que bajar, porque no está asociado al volumen. Entonces, un primer análisis es monto presupuestado versus monto real. Y a eso se le denomina variación de presupuesto. El responsable del sector no podría ser, digamos, en este ejemplo, achacado de un mal manejo del gasto, por más que haya bajado un 10% el volumen de producción. Él tenía tanto autorizado, mientras gaste eso, está bien. Si gasta más, tendrá que ser de alguna manera analizado el por qué se gastó más, y si gastó menos, habremos ahorrado, pero él no tenía la obligación de gastar. Pero este análisis que yo estoy diciendo es un tanto parcial. Y aquí aparece otro concepto que es importante evaluar, que es el llamado análisis de la sobre o de subabsorción de costos fijos. Voy a seguir con este ejemplo de una producción del 10% menos. Si la empresa tenía que producir 10.000 toneladas y produjo 9.000, el responsable de cada uno de esos costos fijos, como decíamos antes, no está obligado a bajar un 10%, no está obligado, tampoco está obligado a subir. Él tiene presupuestado un monto y lo debería de ejecutar. Pero convengamos que si la empresa produjo un 10% menos de volumen, la empresa ha subutilizado los costos fijos, ha subutilizado su capacidad productiva. ¿Por qué esto? Porque si la empresa tenía la posibilidad de producir 10.000 toneladas, yo no sé el motivo por qué produjo 9.000, la realidad es que la empresa ha montado una estructura que es capaz de poder producir 10.000 toneladas. Y si la empresa ha montado una estructura para producir 10.000 toneladas y realmente ha producido menos, la empresa ha desperdiciado capacidad productiva, ha subutilizado la capacidad productiva. Eso la bibliografía lo suele denominar subabsorción de costos fijos, denominación que no me gusta porque los costos fijos no son una esponja que te va a ser absorbida. Más me gusta pensar en la subutilización de costos fijos o la sobreutilización en el sentido inverso. Entonces, ¿qué significa subutilizar?
poder identificar cuánto de esos costos de estructura se han desperdiciado o sobreaprovechado por haber producido por debajo o por encima, las dos caras de la verdad, la estructura de costos fijos. El cálculo sería el que ustedes tienen allí. Costo estándar unitario multiplicado por el volumen real menos los costos estándares totales. En el ejemplo que estamos dando, el costo estándar unitario, costo fijo estándar unitario, sería el costo fijo dividido 10.000 toneladas, eso me daría un costo estándar unitario, fijo. Multiplicándolo por las 9.000 toneladas, me daría cuánto yo tenía pensado absorber por cada una de esas toneladas, ¿sí? Estándar unitario dividido 10.000 por las 9.000 toneladas. Y eso comparado contra los costos estándares reales. Luego sí haría la comparación, el costo estándar total contra el costo real. Estoy hablando de costos estándares fijos siempre. De tal modo, lo que estoy queriendo expresar es qué costos yo hubiese podido tener si hubiese mantenido la eficiencia fabril pronosticada. Y lo que intenta cuantificar esto de la subabsorción es cuánto dinero desaproveché de la estructura producto de no haber logrado el volumen presupuestal. Alguno podrá decir, bueno, pero a ver, lo que pasa es que yo no produje lo que debería de haber producido porque el mercado no me está pidiendo tanto volumen. Y entonces la culpa no es del gerente de producción. Es rigurosamente así, es tal cual. A ver, la idea del método del costeo estándar apunta no a identificar ni causas ni personas, apunta a cuantificar ineficiencias o sobreeficiencias. En el caso que estamos diciendo, si la empresa produjo menos porque el mercado me está obligando a producir menos, la ineficiencia en todo caso no estará dada por el gerente de producción. En todo caso, la empresa en su conjunto es ineficiente. ¿Por qué? Porque la empresa, habiendo montado una estructura para producir 10.000 toneladas, se ve obligada porque el mercado la obliga a producir menos. Hay una ineficiencia económica, no deseada, pero ineficiencia al fin. El objetivo del costeo estándar intenta cuantificar las ineficiencias. Entonces, piensen ustedes lo que sería un estado de resultados hecho de la forma tradicional o hecho con el método del costeo estándar. El estado de resultados del costeo tradicional diría ventas, costos variables, contribución marginal, costos fijos, utilidad. En cambio, el costeo estándar construido, el estado de resultados construido con el costeo estándar, me diría ventas, costos variables estándares, más menos ineficiencias de los costos variables, ineficiencias debido a cantidad, ineficiencias debido a precio, ineficiencias en materia prima, ineficiencias en mano de obra, ineficiencias en gastos fabriles. Todo eso daría contribución marginal real, lo mismo que el estado de resultados tradicional. Menos costos fijos estándares, menos variación de presupuesto de costos fijos, más menos ineficiencias o eficiencias como consecuencia de la sobre o subabsorción de costos fijos, utilidad total. Los números finales de ambos estados de resultados van a coincidir, porque van a ser el estado de resultados real, pero en el análisis de la información, los directivos van a poder tener una mucho mejor información en cuanto a poder establecer
¿Cuánto podría haber economizado la empresa si hubiese sido capaz de poder trabajar a los volúmenes y con las eficiencias previstas en el costeo estándar? Evidentemente, este segundo método es mucho más alertador respecto de a dónde hay que trabajar para mejorar la gestión de la empresa. En clase vamos a trabajar con un ejercicio de producción de alimentos balanceados que nos va a permitir identificar numéricamente cada uno de estos elementos que hemos hablado.